Bien, hermanos, que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con todos. Vamos a dar inicio a la clase en esta mañana. Vamos a tener unos 30 minutos aproximadamente de clase y agradecemos a Dios por este espacio, por la salud, por la oportunidad que nos da para seguir aprendiendo más y más de su palabra. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta clase y así también a las hermanas, ¿verdad? Clase de visitas, clase de jóvenes que también se está haciendo ese esfuerzo y ese trabajo. Así que oremos. Dios nuestro, Padre Celestial, muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad que nos da de terminar este mes, poder estar estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, para que me permitas transmitir de una manera simple, Señor, lógica y breve lo que he estudiado, Señor, a lo largo de este tiempo en cuanto a este tema del papel de Jesús, de nuestro Señor y Salvador en el cielo. Pedimos, por favor, abran nuestras mentes, nuestros corazones, haya diligencia, Señor, en los hermanos de probar mi espíritu para, si es lo que digo, lo que vaya a enseñar, sea de acuerdo a la palabra de Dios. Así puede haber un crecimiento genuino y verdadero en la vida de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por las hermanas, hermanos, todos dispuestos a enseñar a los niños, jóvenes. Esperamos que tú sigas dando el crecimiento, Señor, conforme a su voluntad en la vida de cada uno de nosotros y de esta obra. En el nombre de Jesús oramos y gracias damos. Amén. Venimos estudiando, hermanos, la vida de Jesús, ¿verdad? Y es importante, hermanos, todo este tema. Obviamente, el estudiar la vida de Jesús es un tema de vida o muerte, ¿verdad? Si no creemos en Jesús, dijo él mismo, Juan capítulo 8, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Conocer la vida de Jesús es de vital importancia, hermanos, para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual y para nuestra eternidad. Hemos estudiado la eternidad de Jesús, Juan capítulo 1, verso 1. Estudiamos el nacimiento de Jesús, Mateo capítulo 2, Lucas también nos menciona ahí en Lucas capítulo 2 acerca del nacimiento de Jesús. También Lucas, ahí en Lucas capítulo 2, verso 52, vimos su infancia, cómo Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Observamos en Mateo capítulo 4, así como Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 11, la tentación de Jesús después de su bautismo, según Mateo capítulo 3, verso 15, para que se cumpliera toda justicia, vino la tentación. Esto quiere decir que también después de nuestro compromiso con Dios, después de el bautismo, ¿verdad? De nacer de nuevo, según Juan capítulo 3, verso 5, a través de la obediencia al evangelio por el bautismo, viene la tentación para nosotros también, así como vino para con Jesús, viene para con cada uno de nosotros. Observamos su ministerio, hermanos, un ministerio que fue sin acepción de personas. Él vino a reflejar que tanto judíos y gentiles, desde antes de la fundación del mundo, estaban destinados para un plan perfecto. Vimos en Hechos capítulo 2 cómo la iglesia fue establecida con poder, una audiencia judía, como más de 3,000 personas obedecieron en ese día. Después en Hechos capítulo 10, gentiles vinieron a obedecer el evangelio, Cornelio junto con toda su casa. Después en Hechos capítulo 11, específicamente el versículo 26 dice que los discípulos se congregaban y enseñaban a mucha gente.
y a esos discípulos, a los seguidores del Maestro de Jesús, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vimos entonces que el ministerio de Jesús fue un ministerio sin acepción de personas. Observamos también su resurrección, evidencia contundente, hermanos, otra evidencia contundente de la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como mujeres estuvieron, voy a quitarme ese, es que estoy teniendo una muletilla, hermanos, y si no paro, oiga, así le pasaba al hermano Jesse en clase. Habían cosas que se le quedaban a él pegadas y entonces decía, no tengo que decir eso, no tengo que decir, y solo así a uno se le quitan, solo así a uno se le quitan. Una palabra graciosa cada vez que me equivoco. Por ejemplo, digo mentalmente ombligo. Antes era cuando estaba en la escuela, estos me molestaban porque yo decía verdad, y verdad, hermanos, y verdad. Y entonces me decían, pero ¿cuál es la mentira? Si no paro, voy a seguir diciéndola, tengo que parar. Estaba hablando que observábamos la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es un evento histórico, real, contundente, donde hubieron muchos testigos. De hecho, el apóstol Pablo dedicó un capítulo específicamente para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya que la iglesia en Corinto estaba dividida en cuanto a ese punto. Primera de Corintios capítulo 15. Así como los relatos del Evangelio, desde la perspectiva de Mateo, en Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20 y capítulo 21, nos dan pruebas irrefutables de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También observamos la semana anterior su aparición. Vimos cómo la aparición de nuestro Señor Jesucristo fue visible. Los discípulos, los apóstoles pudieron observar eso. Aparte de eso, también vieron su ascensión. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11 específicamente, nos dan los requisitos que debían de estar en los apóstoles, que eran ser enseñados por Jesucristo mismo, ser obviamente llamados por Jesús, testigos de la muerte del Señor Jesucristo, testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y testigos de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Y eso fue algo, o es un evento histórico real importantísimo, hermanos, que refuta la doctrina, obviamente, de la venida de Jesús en secreto, como enseñan a la doctrina premilenialista. Esto es antes del milenio, según lo que nosotros observamos. Jesús no va a venir en secreto, todo ojo le va a ver. Filipenses capítulo 3 específicamente, así como Filipenses capítulo 2, pero me encanta Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Todo ojo lo va a ver. Nosotros esperamos al Señor Jesús de los cielos. Y así como Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hermanos, versículos del 15 en adelante hasta el capítulo 5, versículo 1 al 4. Que nos hablan de la desesperación que habían en algunos hermanos de la iglesia en Tesalónica en cuanto a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos ya no querían ni trabajar. No, Cristo va a venir, entonces ¿para qué voy a trabajar? No. Pablo les mandó, ocúpense, porque el que no trabaja no va a comer. Esperamos al Señor Jesucristo con una vida fiel, una vida como ellos la demostraron, que el evangelio traspasó fronteras, una vida convirtiéndose de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Hoy vamos a ver, hermanos, en unos breves minutos,
lo que es el papel de Jesús en el cielo. Muchas veces solo pensamos en el ministerio de Jesús en la tierra, su crecimiento, su desarrollo, sus enseñanzas, su sufrimiento, pero la Biblia nos enseña lo que Jesús está haciendo ahora. Tal vez algunos piensan que Jesús no hace nada ahora, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, cuando terminó su obra en la cruz, y obviamente al ver su ascensión por Dios mismo, ¿verdad? A los cielos y estar sentado a la diestra del Padre, hermanos, Él tiene un papel indispensable para la iglesia de Cristo, para la iglesia que Él compró con su sangre preciosa, según Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Qué hace Jesús por nosotros sentado a la diestra del Padre? Es lo que vamos a ver hoy. A grandes rasgos, para culminar un poco de la vida y historia de Jesús. Recordemos que Juan escribió que hizo Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículos 20 y 21. Obviamente hay demasiado que hablar de Jesús. Podríamos solo hablar y presentar lecciones del desarrollo y crecimiento de nuestro Señor y Jesucristo. De hecho, eso es lo que hacemos, hermanos. Todo sermón es completamente bíblico. Todo sermón nos presenta a Jesús, porque esa es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Juan capítulo 17, versículo 3. Ahí quiero mencionar, antes de ver un poquito o varias lecciones prácticas del papel de Jesús en el cielo, hermanos, quiero mencionar ciertas falsas doctrinas que se dan con respecto al papel de Jesús en el cielo. Primero que todo, quiero mencionar la doctrina del milenio futuro, ¿verdad? La doctrina premilenialista, esto es, hablan del establecimiento de un reino futuro que va a estar acá en la tierra por mil años, donde Jesús va a reinar. Y obviamente eso es un error, hermanos. Ellos niegan que Jesús está reinando ahora. Jesús no mintió, hermanos. Los profetas, por mencionar Isaías, mencionó que en él no iba a haber engaño en su boca. Isaías capítulo 53, verso 6. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22 nos dice que en él no hubo engaño en su boca. Su ministerio, hermanos, fue un ministerio fiable, porque él no mintió, él no pecó, hermanos. Y él le dijo a los apóstoles que no iban a gustar la muerte hasta que hubieran visto el reino de Dios venido con poder. Marcos capítulo 9, versículo 1. Ese reino, hermanos, es la iglesia de Cristo. El reino y la iglesia es lo mismo. De hecho, un texto espectacular para refutar esto es Colosenses capítulo 1, versículo 13, donde dice que nosotros hemos obedecido el evangelio y a través de la obediencia al evangelio hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Y vamos a ver un poquito más cómo Cristo está sobre todas las cosas, sobre todo poder, principado, gobernantes, autoridades. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Efesios capítulo 1 también, versículo 3. Pero lo vamos a mencionar, si me da un poquito más de tiempo, más adelante. Vemos también otra falsa enseñanza en cuanto al papel de Jesús en el cielo, es la necesidad de otros mediadores. Por ejemplo, santos, ¿verdad? Vírgenes o líderes espirituales. ¿Qué es lo que enseñan básicamente con que María, la madre de Jesús,
intercede por nosotros, ¿verdad? Intercede por nosotros. Bueno, lo que básicamente están enseñando es que no basta con Cristo. Se necesitan otros mediadores, ¿verdad? O otros intercesores, porque Cristo no es suficiente. Eso es un error, hermanos, un error doctrinal grave, de vida, de muerte, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 en adelante. La Biblia enseña y lo estudiamos. Usted puede buscar en el canal de YouTube o ahí en el Facebook. Primera de Timoteo, capítulo 2. El hermano Byron expuso esa clase, excelente clase, y habló al respecto. Pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Tal vez un vasito de agua para la hermana, ¿verdad? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual dio su vida en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, hermanos. Solo hay un mediador, no hay otros mediadores. Si Él es el autor de la vida, Él es el que pagó por nosotros, Él es el único camino, verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. No necesitamos ningún intercesor, ningún mediador. Otra falsa enseñanza, hermanos, es que Cristo sigue sacrificándose continuamente. Y esto pues se celebra la misa católica, hermanos. Cada vez que hay una misa, lo que enseñan en la misa, que eso es lo que significa, ¿verdad? Misa más de Cristo. Lo que significa es que el sacrificio de Cristo se renueva cada vez. Y eso es un error, hermanos, un error bíblico, porque están negando la suficiencia del sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 26, la Biblia enseña enfáticamente que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo permanece para siempre. Ese sacrificio de Cristo cubre al Antiguo Testamento, a los que vivieron esperando al Mesías, y nos cubre a todos los que obedecemos el Evangelio y a todos los que lo obedecerán. El sistema sacerdotal necesitaban primeramente, para ofrecer sacrificio a Dios por el pueblo, primero ofrecer sacrificios por ellos mismos. Cristo no tuvo que ofrecer sacrificios por él mismo porque él no pecó. Él es sin pecado. Hebreos capítulo 4, hermanos, versículo 16 nos enseña eso. Y ese sacrificio fue una sola vez y para siempre, hermanos. Gracias a Dios porque a través de ese sacrificio, según Hebreos capítulo 12 al 14, nos dice que nos hizo perfectos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para siempre, si llevamos obviamente una vida constante en obediencia a Jesucristo. Después, otra falsa enseñanza con respecto a ese papel de Cristo, hermanos. Cristo no intercede directamente, dicen algunos, sino a través de instituciones religiosas. Estamos hablando de una iglesia institucional, ¿verdad? Como los sacerdotes humanos. Hay una jerarquía no bíblica, hermanos, donde hablan que el sacerdote, o específicamente vamos a ir a lo que ellos ponen como cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿verdad? Según Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22, pero otros ponen al Papa. Entonces, ¿quién es el Papa? Bueno, el Papa es el vicario de Cristo. Así es como ellos lo mencionan en el libro del Catecismo. ¿Qué significa? El sucesor de Cristo. El sucesor de Cristo. Entonces, obviamente, ese sistema de sacerdocio no es bíblico, hermano, no está ahí.
¿Qué hacen ellos? Bueno, lo que están haciendo es sustituir el sacerdocio perfecto, completo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por un sacerdocio humano, hermanos, que no tiene pies y cabezas en la Biblia. De hecho, usted puede leer como en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, usted o el que es un hermano fiel en la doctrina y considera la doctrina leyendo, como dice Efesios capítulo 3, verso 4, podemos entender de que cuál es la enseñanza que vienen con ellos. De hecho, Primera de Timoteo capítulo 4, les dije, usted los identifica claramente por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohíben casarse, mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vean ahí cómo dicen que en los postreros tiempos, cuando estaba Timoteo, algunos iban a apostatar de la fe, esto es, se iban a volver atrás, ¿verdad? Se iban a salir del camino de la salvación, escuchando espíritus engañadores, y vea cómo nombra ese sistema sacerdotal como una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque prohíben al hombre casarse. Hermanos, Dios es el creador de esa institución divina que es el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. De hecho, dice que el hombre que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia o el favor de Jehová. Usted ve cómo ese sistema, hermanos, sacerdotal, ¿verdad? Quita a Dios, quita al Padre, quita al Hijo y quita al Espíritu Santo para establecer algo que es de hombres. Y lamentablemente, como dice segunda de Juan, capítulo 9, si no perseveramos en la doctrina de Cristo, no tenemos al Padre, no tenemos al Hijo y no tenemos al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, hermanos, versículos del 14 al 16, nos enseña que Cristo es nuestro sumo sacerdote y nos da acceso directo al trono de la gracia. Por eso nos acercamos confiadamente. ¿Cómo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orar? Al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote perfecto, sin pecado, pues alguno. Y también la otra, hermanos, es que Cristo es solo un espíritu, ¿verdad? O un ángel llamado arcángel, ¿verdad? O un arcángel. Esa doctrina es de la secta de los testigos de Jehová. Lamentablemente, lo que los testigos de Jehová hacen es negar la deidad o la divinidad de Cristo. ¿Qué es la divinidad? Es que en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo o Jesús fue 100% Dios y 100% humano. Él desestimó la condición del ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Entonces lo que ellos hacen, hermanos, es quitarle la gloria a Dios, a Cristo. Y ustedes y yo podemos leer como en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, dice que todo fue creado por Él y para Él. De hecho, en Hebreos capítulo 1, hermanos, vemos cómo el escritor menciona en el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Vea cómo el salmista en el Salmo 104, versículo 4, ya llamaba a Jesús como lo que Él es,
como Dios, hermanos, que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aparte que cuando él venga, dice que toda rodilla se va a doblar delante de él. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Toda, hermanos, ¿qué es toda? Toda rodilla va a ser toda. Ahí nadie se va a quedar en pie ante su majestad, ante el Señor, ¿verdad? Nadie va a quedar en pie. Algunos para llorar, para el crujir de dientes, y otros te estábamos esperando. Llévanos a donde está nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para alabarle y glorificarle eternamente. Ahora, déjeme mencionar rápidamente el papel de Jesús en el cielo. Todo esto que mencioné anteriormente, recuerde, bueno, no todo, algunas cosas ya lo dije bien, ¿verdad? Algunas cosas o los puntos principales son errores, ¿verdad? La iglesia de Cristo obviamente no se basa en eso. Y ahí mencioné sobre cada punto algunas cosas de lo cuales ellos están equivocados, y oremos que Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia espiritual para que cuando tengamos que enfrentar algo así, ¿verdad? Con humildad, con reverencia, pero con la palabra de Dios podamos persuadir a estas personas para que vengan al conocimiento de la verdad. Hablando la verdad en amor, según Efesios 4:15, es posible. La palabra de Dios tiene el poder, hermanos, y cuando se abre el corazón a la palabra de Dios, Él transforma los corazones. Y esa es mi convicción. Y si no es mi convicción, pues así es, así va a seguir siendo, ¿verdad? Porque yo puedo pensar otra cosa, pero así es como Dios lo dice. Y Jesús, hermanos, menciono rápidamente porque quedan 2 minutos. Jesús es exaltado como rey, hermanos. Recuerde que se mencionó o mencioné anteriormente que algunos creen que Jesús no es rey, no reina. Cuando él estuvo en su ministerio sobre la tierra, a él lo quisieron poner como rey sobre este mundo. Juan capítulo 6, él conociendo la mentalidad de las personas huyó, porque él mencionó en Juan capítulo 18, hermanos, versículo 36, que el reino del Señor no es de este mundo. La iglesia, hermanos, es espiritual. Somos seres espirituales para vivir eternamente. La iglesia no va a estar plantada, o el reino de Cristo, para siempre en la tierra. La Biblia enseña que esta tierra va a ser destruida, hermanos, va a ser quemada por nuestro Dios. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, hermanos, les escribe para afirmarles su fe. Les dice: ustedes son santos, ustedes están sin mancha delante de Dios. Ustedes fueron adoptados hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. En Cristo ustedes, iglesia, tanto judíos como gentiles, tienen redención por la sangre de Cristo. Tienen el perdón de pecados. Conocen el misterio que estuvo oculto, pero que fue manifestado a los apóstoles y profetas por la voluntad del Padre. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles eran coherederos de la gracia en Cristo Jesús. Por eso, gracias a Dios, hoy nosotros como gentiles tenemos acceso a la gracia de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos herencia, la iglesia, los hijos de Dios, los que hemos obedecido el evangelio, dice que somos alabanza de la gloria de Dios, hermanos. Su vida y mi vida es para alabanza y la gloria de Dios. Qué lindo levantarse y pensar: soy hijo de Dios, Él me formó, Él me sacó de las tinieblas donde yo estaba perdido, sin Dios y sin esperanza en este mundo, y me ha dado vida juntamente con Cristo, y por gracia yo soy salvo, no por obras, para que nadie
se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Y por eso tenemos ese sello, ¿verdad? Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa, ¿verdad? La herencia por la cual nuestro Señor y nuestro Dios nos identifica, hermanos, a cada uno de nosotros. Y Él pide, hermanos, el apóstol Pablo en oración, del versículo 15 al 23, que Dios les dé sabiduría, inteligencia, para que ellos reconozcan el poder de Dios expresado en Cristo. ¿Cómo? En su resurrección, porque Dios lo levantó de los muertos, y en su exaltación lo sentó a la diestra del Padre, hermanos. Y al estar, hermanos, a la diestra del Padre, quiere decir que tiene toda la autoridad. De hecho, Efesios capítulo 1, versículo 21, la Biblia enseña que Cristo tiene todo poder sobre principado, sobre autoridad, poder y señorío para sobre con todas las cosas, sobre los reyes de este mundo, sobre los gobernadores de este mundo, sobre toda persona en este mundo, tanto en el cielo como en la tierra, así como debajo de la tierra. Por eso cuando Él comisionó a los apóstoles, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y aún, hermanos, debajo de la tierra. Mateo capítulo 28, verso 18. Ahora, usted tal vez dice, bueno, si Él reina, si Él tiene el poder, ¿por qué existe el mal? ¿Verdad? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué sufrimos? Bueno, primero que todo, nuestra vida no es aquí, hermanos. Lo que estamos esperando es estar reservado para nosotros en los cielos. Juan capítulo 14 nos enseña que Jesús ha ido a preparar una morada, que en este momento les dijo a los discípulos, ustedes no pueden ir, donde yo voy ustedes no pueden ir, pero va a haber un momento, si ustedes son fieles, si ustedes permanecen firmes a pesar de cualquier circunstancia, yo voy a venir por ustedes y los voy a llevar a ese lugar. Existe la maldad, hermanos, porque hay personas que no quieren obedecer a Dios, porque hay personas, hermanos, que no consideran a Dios como Señor. Entonces viven sus vidas bajo el libre albedrío que Dios ha permitido a cada uno de nosotros de vivir como ellos quieren. Y por eso existe la maldad, hermanos. Por eso existe el mal. Y obviamente también identificamos con el mal quién por los frutos, ¿verdad? Como dijo Mateo capítulo 7, versículo 21, conocemos al Señor. Entonces, Cristo gobierna sobre todo, ¿verdad? Y especialmente, hermanos, Él dirige, guía, ¿a quién? A su iglesia, porque Él está puesto como cabeza de la iglesia. A Él adoramos, a Él servimos, a Él nos dejamos cautivar por sus enseñanzas, nos transforma sus enseñanzas, nos usa para alabanza de la gloria suya. Y es cuando la iglesia mira la autoridad de Jesús y lo seguimos conforme a lo que Él dice, no conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo y a lo que yo siento. Ahí es donde está la clave. Si Él es la cabeza de la iglesia, si Él gobierna sobre todo, hermanos, nosotros únicamente nos sujetamos a su voluntad. Y por último, hermanos, déjenme mencionar nada más a Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote eterno. La carta de los Hebreos, hermanos, su autor es desconocido, pero obviamente sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo es el que guió a ese hombre, ¿verdad?, a escribir a los cristianos judíos, según Hebreos capítulo 1, hermanos. Y lo que él está haciendo es exhortar al lector a permanecer fiel en el cristianismo, a vivir un cristianismo activo, no un cristiano pasivo, porque las circunstancias de los cristianos judíos, hermanos, eran difíciles.
habían dejado de congregarse, en lugar de progresar espiritualmente, ellos estaban como niños. Por eso presenta a los lectores, hermanos, o a quien se dirige, como paralizados. Ellos estaban con las manos caídas, con rodillas paralizadas y con el peligro de llegar al cansancio espiritual, hermanos, y desmayar. Él les escribe para que se aviven, presentándole la supremacía de Cristo. Les exhorta a que crean en el Hijo, porque el Hijo, hermanos, es superior a los profetas. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Josué. Cristo es superior a todo el sacerdocio levítico. Cristo es superior a todos. Entonces les exhorta a creer. Después les exhorta a oír. En el capítulo 2, por tanto, es con más diligencia que atendamos a las cosas que hemos oído. No sea, dice, que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Después, en el capítulo 3, les presenta una exhortación a no dudar a lo dicho por el Hijo. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo y de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y les sigue exhortando a alcanzar lo prometido por el Hijo, y sonaron las campanas. Pero hay mucho que decir con respecto a eso, hermanos. Demasiado, demasiado. Pero quisiera leer únicamente Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, estamos hablando de considerar la grandeza que hay en el Hijo. Tiene un sacerdocio, dice, inmutable, o sea, no cambia, no varía, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo, hermanos, está sentado a la diestra del Padre en la gloria, hermanos, intercediendo por nosotros. Por eso es que vivimos confiadamente, hermanos, porque Cristo reina sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre los que le amamos. Él sabe en esa condición de hombre que yo cuando caigo, Él lo sabe, Él todo lo sabe. Pero cuando yo caigo, hermanos, por eso en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad, porque la sangre de Cristo nos continúa limpiando. Tuvimos ese contacto con la sangre de Cristo en el bautismo, según Romanos capítulo 6, versículo 4, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así como Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados y resucitamos para andar en una vida nueva. Esa sangre de Cristo nos continúa limpiando si somos fieles a Dios. Juan les escribe y les dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? No tenemos libertad para el pecado, pero vamos a caer estando en este cuerpo, porque el único que no pecó fue Cristo. Pero estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, dice el texto, abogado tenemos para con el Padre, al Jesucristo el justo. Y Él, dice, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por las del mundo, hermanos, entero. Cristo es rey, Él reina sobre su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Cristo, hermanos, es superior a cualquier sacerdocio, lo mencionó ahí en Hebreos, usted lo va a leer, es una carta que exalta la supremacía de Cristo, así como Efesios capítulo
toda la carta, hermano, los 6 capítulos, la presenta la iglesia de Cristo con poder por su Padre, por quien la lidera, por quien la compró con su sangre. Y Él está a la diestra, hermanos, del Padre intercediendo. No necesitamos nadie. No necesitamos que alguien ore por mí. ¿En qué sentido? Hay algunos que solo dicen, ore por mí. Ore usted también, hermano. Usted tiene acceso a esa fuente de poder y toda victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él es el quien dice, yo estoy en el juicio, yo pagué por él. Él ha llevado una vida fiel. Sí se equivocó. Él sabe que me equivoqué, pero se arrepintió, confesó su pecado, luchó, fue fiel, fue firme, creyó en mí, habló a otros de él, no dudó. Cuando lo menospreció su familia o perdió cosas, él siguió fiel, él estuvo ahí. Yo pagué por él. Él es nuestro abogado. Pero si no somos fieles, hermanos, no va a pasar eso. Por eso Hebreos nos dice, es necesario. Esa palabra, hermanos, dei, es en el griego, no es si usted quiere, lo hace, ¿verdad? No es hágalo, hagámoslo, porque si no lo hacemos, hermanos, nos vamos a deslizar. Es mi oración, hermanos, que la vida y el ministerio de Jesús nos siga impactando todos los días, hermanos. Que seamos una iglesia que respetemos la palabra de nuestro Dios para exaltarlo. Que nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra manera de trabajar glorifiquen a Dios. Recuerde que todas las cosas que hacemos, sea de palabra o de hecho, es bajo la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dios me los bendiga. Vamos a tener una rica comidita y vamos a ordenar acá para que esto sea posible.